Carga de una función booleana en un ESP32. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tizayuca. Optativa 2. Instrumentación inteligente. Maestro Leobardo Trujillo Vieira. 30 de junio del 2025. En este video se mostrará cómo 1. Comprobar una función lógica obteniendo su tabla de verdad utilizando la página 32por8.com. Segundo, cargar la función lógica en un ESP32 en la plataforma WordWi. 3. Armar el circuito. 4. Simular el funcionamiento y comprobar la tabla de verdad. Bien, primero, para comprobar la función lógica y obtener su tabla de verdad, accederemos a la página 32por8.com. En este lugar se cargarán los mini términos, ¿bien? Y veremos la tabla de verdad que tengamos. Puede ser mini términos o maxi términos. Accedemos a la página 32por8.com, diagonal index.html. En este lugar vamos a poder seleccionar el mapa de Karnoff que nos va a ayudar a solucionarlo. La ventaja del mapa de Karnoff es que permite también simplificar. En este caso vamos a utilizar 3 variables. Vamos a acceder al mapa de 3 variables. Bien. Aquí vamos a seleccionar nuestra función lógica. Aquí podemos ver que nuestra función es S es igual a B por C negada. Aquí podemos asumir que cuando C valga 0, la salida va a ser 1 automáticamente. Entonces comenzamos a marcarlo. Cada vez que C valga 0, vamos a poner que la salida va a ser 1. Siguiente. Tenemos que cuando A y B valen 1, la salida debe ser 1, ya que la unión entre A y B y C negada es una OR. Significa que es uno u otro elemento. Si A y B valen 1, que sería el caso del segundo, el penúltimo y el séptimo, la salida debe ser 1. Cualquier otro caso, cualquier otra combinación de A y B deberá dar 0, siempre y cuando C valga 0. Aquí lo vemos, C vale 0, C vale 0, C vale 0, C vale 0, y en los últimos dos, tanto A como B valen 1, por lo tanto la salida va a ser 1. Muy bien, ahora oprimimos el botón de enviar y veamos qué es lo que nos genera. Aquí tenemos la tabla, podemos ver nuestra ecuación y el circuito sugerido. Nuestro siguiente paso será convertir esta función booleana en una función en lenguaje C, que también responde a la lógica booleana. El segundo punto es acceder a la página de WordWi, donde cargaremos el código en un simulador de ESP32. Bien, esta es la página del simulador WordWi. Tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar la que dice ESP32. Hacemos clic en ella. Aquí tenemos un ejemplo ya desarrollado del código que vamos a emplear. Tenemos el título, que es una función de ejemplo. Tenemos nuestra función. Configuramos en este caso 3 pines de entrada, el pin 21, 22 y 23 como A, B y C respectivamente, el pin 5 como una salida, y en el loop cargamos la función lógica. Aquí la podemos ver. S es igual a B por C negada. ¿Ok? Podemos ver que los dos primeros elementos corresponden a B, la función OR, y tenemos aquí la función C negada. Si se cumple cualquiera de las condiciones, la salida va a ser 1. En este caso, escogimos el pin 5. Si no se cumplen las condiciones, cualquiera de las dos, significa que la salida es falsa. Else, en ese caso, la salida es 0. El siguiente paso es el armar el circuito. Vamos a manejar en este caso las entradas y las salidas. Vamos entonces al simulador. Aquí
podemos observar entonces el circuito de SP32 junto con las tres entradas por tres resistencias, ¿ok? Que las podemos ir viendo, y la salida conectada a un LED con la resistencia. Es importante cambiar el valor de las resistencias, ajustarlas, porque un valor muy grande pues no va a permitir que pase la energía, y un valor demasiado corto va a provocar un cortocircuito. El valor recomendable para cada resistencia, en este caso de ejemplo, son 200 ohms. El LED de la salida está conectado a la tierra que está del lado izquierdo del sistema. Las resistencias que se colocaron fueron para proteger el circuito, para que la corriente simulada no queme el circuito. Lo que necesitamos son señales de voltaje, no corriente. Y utilizamos el switch para tener un control. El 6 va a corresponder a la A, 7B y 8 a la C. ¿Ok? La salida del exceso de corriente, por ejemplo, es desviada por medio de las resistencias a esa tierra. Al tener una resistencia, pues se limita la cantidad de energía que llega a tierra. Se recomienda que las resistencias incluso también pudieran ser un poco más grandes. Por ejemplo, si las subo a unos 5 kiloohms, no debería de afectar. Una resistencia demasiado pequeña puede provocar un gran corto. Una resistencia muy grande puede que no pase la energía. Aquí lo estoy cambiando, ¿ok? Hago clic en cada elemento. Procedamos entonces a la simulación. Hacemos clic en el botón de iniciar. Va a tardar un momento en lo que compila, va a depender de su ancho de banda y de su microprocesador y la memoria que tenga. Bien. El pin 8 que corresponde a C lo tengo en un valor 1, lo tengo conectado a voltaje. Si lo pongo en 0, enciende. Voy a poner de nuevo en 1 para que se apague. A y B. 6 es A vale 1 y B vale 0, apagado. B vale 1, se prende. A lo pongo en 0, se apaga. A y B en ceros, se apaga. Si C que corresponde al pin 8 lo pongo en 0, enciende. Si tanto A como B están en unos y 8 está en 0, se mantiene encendido. No importa si 8 lo pongo en 1 para que se vuelva 0 la negada y la entrada, se mantiene encendido. Bien, este es el circuito. Como conclusiones tenemos que se pudo comprobar la tabla de verdad y la función deseada. Se pudo escribir el código en lenguaje C. Como pueden ver, la conversión fue directa. Se armó el circuito y, por último, se realizó la simulación donde se comprobó su funcionamiento. Agradecimientos y despedida. Gracias por habernos acompañado en este video. Esperando su próxima visita a los demás videos del canal. Hasta pronto. Derechos de autor. Todas las animaciones, códigos y análisis son de autoría propia y o de uso libre. Gracias por su preferencia.